Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios. En esta noche traemos una temática muy especial. Vamos a hablar acerca de la hermenéutica. Pero nosotros debemos ser claros y entendidos. La hermenéutica es el arte de la interpretación de los textos sagrados. Entonces, nosotros debemos comprender que es necesario de que entendamos a cabalidad todo este tema. Vamos a ver unos 5 o 6 puntos que nos van a poder enseñar cómo poder interpretar los textos sagrados. Especialmente vamos a hablar de lo siguiente. Quiero que entendamos esto que les voy a decir hoy. Quiero que hablemos de lo siguiente. Vamos a hablar acerca de que nosotros debemos entender que cuando nos acercamos a los textos bíblicos, no es solamente decir, yo entiendo esto, o yo entiendo aquello. No, es poder entender que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. No es decir, yo abro la Biblia, leo un versículo y ya entiendo todo lo que Dios me quiere decir. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos acerca de este tema de la hermenéutica, vamos a hablar directamente acerca del estudio de la palabra de Dios. Y entonces vamos a descubrir en este estudio, en esta conferencia, vamos a descubrir lo que son los métodos clave para entender la Biblia. Vamos también a entenderlos o vamos a comprender para poder evitar los errores más comunes al interpretar las Escrituras. Y como tercero, vamos a aprender a aplicar el círculo hermenéutico de la manera correcta. Entonces, vamos a continuar. Primer punto, hermenéutica, el arte y la responsabilidad de interpretar lo sagrado. Nosotros debemos entender, no leemos la Escritura, la debemos interpretar. Y en esa interpretación, o revelamos el sentido, o lo distorsionamos. Nosotros debemos entender que todo va a depender de cómo estamos viendo las Escrituras, desde qué foco, desde qué prisma estamos viendo las Escrituras. Y aquí surge una pregunta importantísima que nosotros debemos entender. Y es la siguiente. ¿Estoy entendiendo lo que Dios dijo o lo que yo quiero que diga? Muchas veces ponemos palabras en la boca de Dios que Él jamás ha dicho. Y es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta de que no es simplemente leer la Biblia. Por lo general la gente coge, abre la Biblia, ve un pasaje y entonces toma una perícopa. La perícopa es un pedazo de pasaje que nosotros vamos a estudiar. Y entonces dicen, el Señor dice esto y aquello. No, eso sería una lectura comunitaria que tiene más de la parte empírica que otra cosa. Cuando hablamos de la hermenéutica, nos va a llevar a tener un conocimiento profundo y epistemológico acerca del asunto. Entonces, no es coger y leer la Biblia, para nada. Es poderla comprender, pero para poder hacer eso es necesario estudiar. La gente por lo general coge un diccionario bíblico y empieza a estudiar a punta de diccionario bíblico. Empíricamente no está mal, pero a nivel teológico no está bien. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a entender de que es necesario comprender el contexto, el texto y además todo lo que tiene que ver con ese pasaje, a quién fue escrito, en qué época, quién lo escribió, en fin, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos todo eso, nosotros empezamos a hacer una interpretación correcta. ¿Por qué? Porque la Escritura es revelación divina mediante el lenguaje humano. Y entonces encontramos
que en la actualidad hay algo que se llama hermenéutica contemporánea que está llevando a errar a la gente. ¿Por qué? Porque todo lo vuelve relativo. La verdad es relativa, la liberación es relativa, el ser discípulo de Jesús es relativo, todo es relativo, pero Dios no quiere eso. Nosotros debemos entender qué es lo que realmente quiere Dios con esta preparación. Es importante que nosotros ahondemos en las aguas del Espíritu y que podamos comprender lo que Dios quiere hacer. A nivel teológico, la interpretación bíblica no es un acto espontáneo. Óigase bien. Es un proceso mediado por estructuras lingüísticas, históricas, cognitivas y teológicas. Vamos a hablar en un lenguaje más sencillo. Entender la Biblia no es automático. Es un proceso que requiere aprender. Y entonces, así como en la universidad, nosotros debemos tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque es necesario estructurarnos, estructurar nuestra fe en un fundamento epistemológico que permita que nosotros podamos tener fundamento, que podamos tener algo que nos permita demostrar la realidad de lo que estamos creyendo. Y entonces encontramos autores como Paul Ricoeur, aquel teólogo famoso, quien nos habla de el texto se independiza del autor y exige interpretación. Pero es que no solamente Ricoeur, y no solamente es en la parte teológica, sino que aún incluso autores como Humberto Eco, crítico literario, creador del nombre en el nombre de la rosa, una obra literaria que maneja el descriptivismo de una manera maravillosa. También vamos a encontrar autores que hablan como por ejemplo Hans-Georg Gadamer. Comprender es siempre interpretar desde una tradición. Y entonces nosotros debemos comprender que la palabra de Dios es un texto o un compendio de textos que están cargados de lingüística, literatura, pedagogía, que encontramos libros poéticos, libros sapiensales, proféticos, históricos. Incluso también encontramos en los evangelios, encontramos un trabajo rico en lingüística que Dios le puso a hacer a los apóstoles. Aún tuvieron que resignificar la palabra evangelio. Ya todo eso lo hemos explicado anteriormente en otras predicaciones, y no voy a repetir. Es importante que nosotros entendamos que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, realmente no conocemos lo que Dios estaba hablando. Y es importante ir de una manera sincrónica y diacrónica. Sincrónica es que me llego al punto tal o me estaciono exactamente en aquella época donde fue escrito para comprender cómo era la cultura, cómo eran los cristianos del primer siglo o cómo eran los cristianos de aquella época a la cual o en la cual escribieron aquellas epístolas los apóstoles, para poder comprender cuál es el significado, cuál es la intención de lo que escribieron, qué fue lo que quisieron decir. Por eso es importante quitar el mito y la leyenda de que la Biblia solamente léala y entonces usted va a entender. No, eso es un proceso y un proceso profundo que requiere aún más estudios que cualquier carrera. ¿Por qué? Porque tiene que acercarse a nivel antropológico, a nivel lingüístico, a nivel literario, a nivel teológico, a nivel pedagógico para poderlo enseñar. Pero escuche bien, pero también tiene que acercarse desde el punto de vista neurocientífico, neuroteológico, neuropedagógico. Neurocientífico, ¿por qué? Porque vas a poder comprender
¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en tu cerebro? Neuroteológico. ¿Por qué? Porque empieza a comprenderse cuáles son las experiencias de tu cerebro y qué campos, qué lóbulos se activan cuando tienes una experiencia espiritual. Neuropedagógico, donde te ayuda a entender la parte psicológica, médica, científica y educativa de lo que te quisieron decir y lo que genera dentro de ti, como por ejemplo, neuroplasticidad, reprogramación neurolingüística, como también estructuración nueva a nivel sináptico, y entonces empieza a generar procesos de sanidad, de liberación y de transformación del ser como tal en sus 5 dimensiones. Entonces, miren, vamos a hablar acerca de estos métodos claves para entender la Biblia. 4 métodos hermenéuticos que nos van a llevar a comprender con precisión y reverencia la palabra de Dios. Y es importante que la palabra de Dios se estructure de una manera formal, que le dé fundamento epistemológico. La epistemología es una área de la filosofía que permite de que nosotros tengamos una estructuración científica. Es que Dios hizo los cielos y la tierra y trascendió sobre todas las cosas. Trascendió la parte física, metafísica, la parte natural, la sobrenatural, la parte química, en fin, etcétera. Trasciende por, sobre todo, culturas, sociedades, economías, ideologías, en fin, etcétera. Entonces encontramos estos 4 métodos. Uno es el método histórico crítico. Y entonces, este nos lleva a la base contextual. ¿En qué consiste? En el estudio del contexto histórico, cultural y literario del texto para entender lo que el autor quiso decir originalmente. ¿Para qué nos sirve? Para comprender correctamente el mensaje según su época, costumbres y situación real. ¿Qué evita? Evita anacronismos. Leer el pasado con ideas, valores o lentes modernas que distorsionan el mensaje. Ahora, en la actualidad encontramos muchos anacronismos. Demasiado empirismo. No podemos seguir así. Es necesario que la iglesia se reestructure, lo que muchos no quieren hacer. ¿Por qué? Porque queda fácil manipular a la gente a través de un mensaje. Entonces cargan los mensajes con base emotiva, emocional, para mover solamente el sistema límbico. Y entonces vienen las grandes sectas, las grandes manipulaciones, y por eso la gente, cuando tú dices, soy cristiano, o dices, soy pastor, inmediatamente dice, es ladrón. Entonces, es tiempo de ponerle fundamento científico a la palabra de Dios para demostrar que Dios, primero que todo, no viene por tus bolsillos. Segundo, no viene a motivarte. Tercero, viene a trascender en tu vida de una manera tan poderosa, tan grande, que te va a llevar a un punto de transformación integral y transversal. Entonces, pongamos un ejemplo práctico. Entender las cartas de Pablo sabiendo el contexto de las iglesias a las que fueron enviadas. Que dicho en un lenguaje sencillo sería lo siguiente. No es lo mismo leer la Biblia en el siglo I que en el siglo XXI. Este método nos ayuda a escuchar lo que el autor dijo, no lo que nosotros queremos que diga. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer una estructuración así, con ese rigor académico, empiezan a caerse muchas falsas doctrinas y empieza a quitarse tanto sesgo y tanta cosa. Nosotros debemos entender que el problema no es que la Biblia sea difícil. El problema es que muchas veces no nos acercamos, pero sin método. Entonces, si no tenemos método, ¿cómo poder entender la palabra de Dios? Pues déjeme decirle que, sería realmente imposible entender las cosas.
Y entonces es ahí donde nosotros debemos comprender que Dios está dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos. Pero es necesario que nosotros dejemos atrás tanto desconocimiento, ignorancia de la palabra de Dios y empecemos a conocerle. Encontramos también el método gramatical literario. ¿En qué consiste este? Analiza el texto según las reglas del idioma original, los géneros literarios y las figuras retóricas. La retórica tiene que ver con un discurso que habla desde el punto de vista de moverte las emociones, de generar en ti acción. Muchos lo están utilizando en la actualidad, pero es simplemente para manipular a la gente. No están llevando a conocer a Jesucristo como debería ser conocido. Entonces tergiversan la palabra de Dios para tener favores económicos, para tener posición, renombre, pero lo único que están haciendo es alejarte del Señor. Ahora, ¿para qué sirve? Para interpretar correctamente el significado de las palabras, frases y estructuras. Por eso hablamos de gramatical literario. La gramática se encarga de la estructura del lenguaje humano, donde podemos encontrar la semántica, que nos habla del significado, y dentro de eso encontramos el sema y el semema. El sema, el átomo de la palabra, que tiene poder de significado. Y el semema, el conjunto de palabras que forman una oración y que nos van a dar un contexto, un significado y demás. Entonces, nosotros debemos entender lo siguiente. ¿Para qué o qué evita? Evita interpretaciones literales incorrectas y la ignorancia del tipo del texto que estamos leyendo. Por eso muchas veces la gente dice, todo lo tengo por basura. Un momento, deténgase. Está bien que tenga su mirada puesta en Jesucristo. Bien, maravilloso. Pero usted no me puede decir que usted puede desechar el estudio y la academia, el rigor académico que tiene que tener el estudio de la palabra de Dios. Para nada. Porque si usted lo hace así, usted lo único que va a generar es una secta ni la tenaz y va a terminar haciendo cosas que jamás Dios quiso decir ni quiso hacer. Y entonces va a desviar a un resto de personas y entonces va a hacer daño en vez de bien. Pongamos un ejemplo práctico. Distinguir si un texto es poético, profético, carta o narración para poder interpretarlo según su género. Y eso va ligado a la parte literaria. Por eso es importante lo que siempre les he dicho. Es importante formarse a nivel integral y de una manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque una carrera complementa con la otra. Mire que la maestría en teología me la complementó la licenciatura en castellano y literatura y viceversa. Y entonces mire cómo esto va ayudando. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a unos textos y es importante conocer. Y le digo una cosa, por lo general la gente no entra a profundizar de esta manera. Ahora, dicho en un lenguaje sencillo sería, la Biblia tiene poesía, historias, cartas y profecías. Este método nos enseña a leerla según su estilo y su estructura. Nosotros debemos tener en cuenta, ojo aquí, el texto es más profundo de lo que parece. Tiene tono revelador, como quien abre un mundo nuevo. Muchas veces Dios utiliza en sus escritos dentro de la Biblia, utiliza narradores omniscientes, que viene a ser un Dios en medio del texto, donde nos empieza a decir todo, desde las intenciones de las personas, cómo estaba describiendo los escenarios, cómo estaban, quiénes estaban, qué pensaba el uno, qué pensaba el otro, por qué era el conflicto, en fin, etcétera. Nosotros debemos adentrarnos dentro del texto para poder comprender que ciertamente Dios es claro en su idioma y en su lenguaje. Es que la Biblia no es nada más sino Jesucristo, el Logos, la palabra viva. Jesús es la palabra viva, el Logos, el lenguaje divino que va a utilizar el lenguaje humano para poder hablarnos correctamente y llevarnos a entender lo que Dios quiso decirnos.
y no tergiversar, porque por culpa de esas tergiversaciones es que se generan grandes daños históricos. Entonces, nosotros debemos entender que tenemos la Biblia en nuestras manos, no tenemos un libro cualquiera. Miren, algo que día tras día voy entendiendo es lo que Dios hizo en mi vida a través de la palabra de Dios. No me gustaba leer, pero entonces cuando empecé a conocer del Señor no me podía despegar de la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenía y sigo teniendo hambre y sed de Dios, y entonces cada vez voy entrando más y más y más, y Dios sigue en ese proceso de transformación. ¿Por qué? Porque está corroborado a nivel neurocientífico de que la lectura es lo único o lo más importante que genera, ojo aquí, que genera neuroplasticidad. Hace que las neuronas se empiecen a reorganizar y empiece un proceso tan profundo en el cerebro que genera unas conexiones sinápticas nuevas, fuertes y poderosas, haciendo que la persona cambie en su estructura y cambie en su forma de ver y de forma de vivir, en fin, etcétera. Yo no entendía, yo solamente sé que cuando recibí a Jesús recibí paz, pero hay una cosa, que Dios utilizó esa lectura y es tan impresionante que aún hasta el baño me la llevaba y no podía despegar, me parecía un imán. Y empecé a sufrir, pero digo sufrir no porque haya sufrido, sino porque hubo ese cambio en mí. Entonces empecé a experimentar esa metamorfosis tan tremenda en mi vida, pero en ese tiempo no lo entendía. ¿Qué hizo Dios con su palabra? Me transformó. Y créame que me he leído libros por doquier, lo que usted quiera, literatura, medicina, filosofía, religión, política, de todo. Entienda esto, no hay libro como la Biblia. La Biblia nos cambia, la Biblia nos transforma, la Biblia nos empieza a reestructurar desde el corazón hacia afuera. Es algo tremendo. Entonces tenemos que tiene lenguas antiguas, culturas distintas, formas de pensar diferentes y géneros literarios complejos. Y es importante que nosotros nos adentremos dentro de ese universo que va a impactar nuestras vidas. Encontramos el otro método, el método teológico canónico. Solamente los libros que alcanzaron la parte canónica son los que aparecen dentro de la escritura. Hay libros canónicos y hay otros que son deuterocanónicos, que no están reconocidos. Y entonces es importante que nosotros comprendamos todo ese canon. Un ejemplo, el estudio que le hice al Evangelio de Juan. En mi libro, Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces encontramos que lo escribió Juan Marcos, el mismo apóstol Juan que escribió el Apocalipsis, y primera, segunda y tercera de Juan. Y entonces nos encontramos que lo escribió del año 90 a 100 después de Cristo. Y entonces nos empieza a contar lo que está pasando en medio de lo que es la iglesia primitiva del primer siglo y las pugnas que tenían. ¿Con quiénes? Con los gnósticos. Filosofías que se iban en contra del cristianismo. Por ejemplo, también en la parte religiosa, el judaísmo, que se iba en contravía con lo que enseña el cristianismo. Entonces, mira, cuando vemos el método teológico canónico, es garante de que efectivamente tuvo que pasar una historia, un recorrido, un estudio, y entonces fue seleccionado para que aparezca dentro de las escrituras, que no es casualidad, sino que efectivamente tuvo que tener un sustento científico, teológico, histórico, antropológico, científico y epistemológico que garantizan de que efectivamente él estuvo en medio con Jesús y aprendió y llevaron todo eso que estaba a nivel oral, lo llevaron a la parte escrita. Dígame usted y estudie usted bien, ¿cuál de los discípulos de Jesús era lingüista? Ninguno. Encontramos que Lucas era discípulo de Pablo y era médico, pero no encontramos a ningún lingüista.
Y entonces Dios coge a Mateo y lo lleva a hacer eso. Miren lo que Dios puede hacer. Es tremendo. Entonces, ¿en qué consiste este método? Lee la Biblia en su conjunto, dejando que la escritura se interprete a sí misma. Entonces empezamos a sacar de la misma Biblia la revelación. ¿Para qué nos sirve? Para comprender la unidad del mensaje de Dios en toda la Biblia. Por eso es que nos vamos a centrar literalmente ahí en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué evita? Evita sacar versículos de contexto y crear doctrinas que contradicen el conjunto bíblico. Un ejemplo práctico, entender un pasaje sobre la gracia a la luz de todo lo que la Biblia enseña sobre la salvación. Y dicho en un lenguaje sencillo, vamos a encontrar que la Biblia es una sola historia. Este método nos ayuda a ver el panorama completo, no solo una parte. Muchos cogen versículos o un texto del versículo para formar contextos y así falsas doctrinas. Vamos a ver este último método, el método espiritual. No subjetivo, sino guiado. ¿En qué consiste? En que busca la iluminación del Espíritu Santo para comprender la verdad del texto con humildad y obediencia. El libro de Hechos nos empieza a hablar acerca de la presencia del Espíritu Santo, pero en algunos de los evangelios, si no en todos, ya empiezan a hablar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y entonces vamos viendo cómo poco a poco Dios nos va hablando. ¿Dónde lo encontramos en el Antiguo Testamento? Cuando Elías es llevado al cielo y Eliseo le dice, ¿qué quieres? Le dice Elías, ¿qué quieres? Una doble porción de tu espíritu. Y el Señor le dio una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿para qué nos sirve este método? Para recibir revelación, entendimiento y aplicación espiritual del mensaje. ¿Qué evita? Evita confundir emoción o imaginación con la verdad o la verdadera guía del Espíritu Santo. Nosotros debemos discernir cuando nos quieren llevar a la emoción es para manipularnos. Cuando nos llevan a través de este método tan científico, a través de todos estos métodos que ya han sido probados y comprobados, nos llevan hacia la verdad. Ejemplo práctico, pedir a Dios que abra nuestro entendimiento antes de estudiar su palabra. El lenguaje sencillo sería, no se trata de sentir cosas, sino de dejar que nos enseñe a través de su palabra, con fe y obediencia. Por eso es que les digo siempre, por favor, acerquémonos a la Biblia. Ya basta de decir, tuve una visión y sobre eso hago una doctrina. Ahí está el libro de los Mormones, a raíz de eso precisamente. Encontramos realmente autores que sustentan estos métodos y quiero mencionarlos, porque si no mencionamos autores no estamos haciendo nada. El del método histórico crítico, encontramos a Rudolf Bultmann. Propone entender el texto en su contexto histórico. Gerhard von Rand destaca la tradición histórica en la formación del texto. No puedes aplicar esto si tú no conoces a profundidad ni la palabra, ni la parte teológica, ni la parte lingüística literaria. Nosotros debemos entender de que debemos poner ese fundamento. Del método gramatical literario encontramos a E.D. Hirst. Defiende la intención del autor como clave del significado. Pero también encontramos a Kevin Van Nooser. La Biblia es un acto comunicativo que debe interpretarse correctamente. En lenguaje sencillo, diríamos, el texto no significa lo que tú quieras, significa lo que fue dicho. Dentro del método teológico canónico encontramos a Breitbart Schultz. La Biblia debe interpretarse como un todo canónico. Eso era lo que él expresaba. También N.T. Wright. La narrativa bíblica tiene
unidad histórica y teológica, que dicho en lenguaje sencillo sería: no puedes entender una parte si ignoras toda la historia. Del método espiritual encontramos a Agustín de Hipona. La interpretación debe ser guiada por el amor y la verdad. Y qué mejor que él, que es uno de los padres de la iglesia. También encontramos a John Calvin. El espíritu ilumina, no inventa significado. En lenguaje sencillo sería: Dios no te revela algo distinto al texto, te ayuda a entenderlo correctamente. Y es aquí donde nosotros debemos tener claridad respecto a este tema y empezar a comprender de que es necesario alejarnos de la ignorancia de las Escrituras, acercarnos a la palabra de Dios, y no solamente con un diccionario bíblico, sino profundizar, poder entender a cabalidad qué fue lo que Dios quiere decirme, porque eso que Dios quiere decirme me va a cambiar, me va a transformar y va a cambiar a todos aquellos que escuchen lo que tengo que decirles de parte de Dios. Vamos con el tercer punto. Mira lo importante de todo eso. Del texto al sentido, rigor y reverencia. Aquí encontramos un robot. Ahora todo el mundo utiliza una IA. Y este robot se acerca a las Escrituras. No podemos acercarnos de manera robótica a las Escrituras. Debemos entender qué es lo que nos están diciendo con el lenguaje humano, qué es lo que nos están dando a conocer, qué es lo que está pasando. Porque interpretar no es inventar significado. Es descubrirlo con disciplina y humildad. Y es que aquí nosotros debemos alejarnos, perdón la expresión, de esa mediocridad la cual se ha venido enraizando en medio de la iglesia. Y entonces dice: yo vi, yo entiendo, yo. Y por eso vemos los grandes descalabros. Ya es tiempo de cambiar nuestra forma. Es momento de comprender qué es lo que se quiere decir, qué es lo que Jesús nos quiso decir en sus discursos. Porque no se trata de que nosotros traigamos interpretaciones erróneas y que nos inventemos cosas para manipular a la gente. El único que sana, el único que cura, el único que libera, el único que restaura se llama Jesucristo. En el único que tiene que ser puesta la fe, según el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, es en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Entonces nosotros debemos entender todo esto. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, pues nos vamos a desviar como muchos lo hicieron. Pasemos al siguiente punto. Mira, aquí nos vamos a concentrar en los errores más comunes en la interpretación. Entonces, mire, cuando vamos a hablar acerca de esto, vamos a darnos cuenta de muchas cosas que antiguamente hicimos por desconocimiento y de las cuales nos arrepentimos. Y es importante coger esos libros y exprimirlos, sacarle el jugo, la esencia de lo que nos quieren decir. Entonces, encontramos que los errores comunes en la interpretación. Primer error, cuando el intérprete se vuelve el problema. Ojo aquí. Les hablé de una hermenéutica contemporánea. En esta hermenéutica cada uno toma su interpretación personal. Y erramos, ¿por qué? Porque nos encontramos primero que todo una cultura que no le gusta leer. Segundo, encontramos una cultura que además de que no le gusta leer, vamos a encontrar de que no profundiza. Y al no profundizar, pues imagínense qué peligro. Nosotros debemos leer, entender, tener autores de referencia que nos hablen. Para interpretar correctamente, no basta solo con leer. Se necesita formación integral. Entonces, necesitamos, por ejemplo, formación a nivel lingüístico. El lenguaje es importante porque Dios está utilizando el lenguaje humano para llevar un mensaje desde el lenguaje divino al lenguaje humano para que usted lo entienda, usted y yo lo comprendamos y nos volvamos a él. Entonces, vamos a hablar así. Pongámoslo a nivel teológico.
Analiza semánticamente la sintaxis y la estructura del discurso. Dicho en un lenguaje sencillo para que todos me comprendan, una palabra puede cambiar todo el significado. Y entonces encontramos que nuestro lenguaje humano es muy rico en significados, sobre todo el español, una lengua que es bastante usada. Y nosotros, y predominante dentro del mundo, son 3 los lenguajes predominantes. Está el inglés, está el español y está el mandarín. Entonces nosotros debemos entender cómo es que estamos haciendo las cosas. Porque, ojo, no es lo mismo amar en español que los distintos sentidos en los idiomas orientales. Ahora, a nivel literario, ¿por qué? Porque dentro de estos textos se encuentran lo que es las figuras literarias. Entonces encontramos lo siguiente. Se estudian los géneros, las narrativas y las figuras retóricas, que dicho en un lenguaje sencillo, una metáfora no se interpreta igual que una historia literaria. Nosotros debemos entender que la palabra de Dios maneja 2 tipos de lenguajes. Uno es el lenguaje literal, que, pongamos un ejemplo, digo, ustedes están escuchando en este momento esta conferencia, literal la están escuchando, pero también maneja un lenguaje figurado, y es el que maneja a lo largo y ancho de toda la Biblia, desde el Apocalipsis hasta el Génesis y viceversa. Y entonces encontramos que sobre todo en los mensajes proféticos, Dios empieza a hablar de esta manera. Y es importante comprenderlo, pero entonces como no sabemos, nos acercamos a leer el Apocalipsis de forma literal y no entendemos nada. Pero si la empezamos a buscar desde la parte semiótica del significado de los signos y demás, entonces la vamos a poder entender. A nivel pedagógico, ¿cómo se enseña y se aprende? Permitir la estructura y el conocimiento y hacerlo transmisible. Dios nos enseña cómo poder ser pescador de hombres a través de su palabra. Jesús nos enseñó a través de sus hechos y nos lleva al Padre a través de ellos, que están descritos de una manera rica a nivel literario, a nivel lingüístico, y nos permite comprender cómo es vivir para Dios. Entonces, encontramos que no basta entender, hay que saber explicar correctamente. Por eso la Biblia dice, ¿y quién les hablará? ¿Cómo se convertirán? Si no hay quien les predique. Entonces nosotros debemos entender todo esto. ¿Por qué? Porque si no, no lograremos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces encontramos fundamento teórico, como les decía, autores como Humberto Eco, que nos advierte sobre la sobreinterpretación. Cuando nosotros empezamos a darle una interpretación a algo que ya está declarado, que ya está estudiado, que ya se ha logrado entender, entonces empezamos a cometer errores. Es necesario que nosotros estudiemos, hagamos una lectura crítica, reflexiva y tratemos de sacar la esencia de lo que ya está fundamentado. También Anthony Tisselton, quien nos habla acerca de la interpretación, esta debe ser o debe evitar el subjetivismo. Nosotros debemos entender lo que el Señor nos quiso hablar y de una manera tranquila, calmada, pero contundente, que nos permita llevar siempre a las personas hacia Jesús, el autor y el consumador de la fe. No todo lo que alguien dice del texto viene del texto. Y eso nosotros lo debemos entender. Y yo creo que muchos de nosotros vivimos eso, que precisamente por causa de una mala interpretación fue que se generaron grandes sectas y mucho daño. Entonces, es importante que nosotros entendamos todo esto y podamos salir adelante. ¿Ya? Vamos a continuar. Continuemos, miren. Nosotros encontramos lo siguiente. Dentro de los errores más comunes en la interpretación, encontramos la eisegesis. Una cosa es la exégesis, que es un estudio profundo acerca de la palabra de Dios.
que abarca múltiples disciplinas y que nos va a llevar realmente a descubrir lo que el Señor nos quiso decir en su escritura. Ahora, encontramos la eisegesis. ¿Qué es eso? Es leer desde uno mismo, meter ideas al texto en vez de sacarlas. Nosotros lo que tenemos que hacer es poder sacar de las escrituras lo que nos quiere decir. Pero si ya empezamos a hacer interpretaciones erróneas y demás, empezamos a confundir a la gente. Y es importante de que nosotros comprendamos esto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a estar dispuesto a hacer este tipo de trabajo. Por lo general encontramos que todo el mundo le quiere dar una interpretación conforme lo que ellos dicen, lo que ellos quieren oír. Ese es un gran problema. Porque nosotros, cuando sacamos de las escrituras lo que nos quiere decir, nos va a confrontar. Nos va a llevar a un punto tal que nos va a llevar a generar algo que se llama metanoia. ¿Qué es la metanoia? Es el proceso que te lleva más allá del arrepentimiento. No solamente es arrepentirte, sino transformación. Entonces, no es que la gente no quiera entender bien. Es que muchas veces no ha sido formada para hacerlo. Y cuando no hay formación, aparecen interpretaciones superficiales. No por falta de fe, sino por falta de herramientas. Y entonces nosotros debemos comprender que es necesario capacitarnos, salir adelante. Cuando nosotros lo hacemos así, salimos de una manera poderosa, porque interpretar el texto dentro de la unidad progresiva de la revelación permite que nosotros lleguemos a conocer a Jesús. Porque un versículo fuera de contexto puede construir una doctrina equivocada y ahí es donde tendremos que darle cuenta al Dios viviente. Y esto es tenaz. Nosotros debemos entender que hay coherencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Pero quien se empieza a tergiversar y empieza a desviar a la gente, empieza en una incoherencia directa, en contravía con la palabra de Dios. Entonces dicen, a Dios tienes que honrarle y tienes que obedecerle. Y entonces, ¿qué pasó? Que llega y empieza a dañar la fe de la gente y hacen que pongan sus ojos en los hombres y que pongan sus ojos en ministerios y demás. Y es ahí donde nosotros debemos entender. ¿Ya? Entonces, no tengan temor. Es tiempo de que nosotros volvamos a las bases que Dios ha determinado para poder bendecir a su pueblo. Ojo aquí. Y sobre todo, escúcheme bien todos. No se trata de que yo siento, yo tuve una visión. Es que hay algo, no sé qué, no sé dónde. No. Así se llega a las grandes sectas y a una falla doctrinal tremenda. Dios me revela lo que ya está escrito. Por eso, el Espíritu Santo de Dios no contradice las escrituras, las ilumina. Es muy diferente. Y entonces, aquí vamos a encontrar acerca de este asunto autores que nos van a llevar a comprender lo que estamos hablando de una manera poderosa. Nosotros vamos a encontrar que Friedrich nos habla acerca o nos introduce la idea de comprender parte todo. ¿Qué es comprender parte todo? Comprender parte poco a poco un todo de lo que nos quiere hablar. También está Wilhelm Dilthey, que nos habla acerca de la comprensión
está condicionada por la experiencia. Y Martin Heidegger, la interpretación nace de la existencia misma. La comprensión es un proceso dinámico de interacción entre el sujeto y el texto. Incluso hasta el mismo Humberto Eco lo dice. Cuando tú lees la Biblia, vas a comprender en la medida en que tú interactúes entre la Biblia y tú. Lo que quiso decir el texto, el autor que lo escribió en esa época, por eso es importante conocer quién lo escribió, para qué comunidad lo escribió y demás. ¿Por qué? Porque nos va a servir, nos va a ayudar. No entendemos todo de una vez. Entendemos mejor cada vez que volvemos a ejercitarnos en ese proceso. Porque nosotros debemos llegar al punto de tener claridad en que no basta con entender, sino que basta con transformar nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, miren, encontramos, como les decía, la eisegesis, que es leer desde uno mismo. El segundo error que encontramos, que es bastante frecuente, textos fuera de contexto. Encontramos versículos aislados que pueden construir una herejía completa. Ahí tenemos el caso de los mormones, que apareció a raíz de que una profeta dijo, tuve una visión. Y ahí se formó el libro de los mormones que te saca de las escrituras. Tercer error que es bastante común, literalismo extremo, ignorar símbolos, metáforas y géneros. Si nosotros no vamos a tomarnos el trabajo de comprender el texto y para eso acercarnos a las diversas herramientas a nivel literario, lingüístico y demás, pues no vamos a entender nada. Un claro ejemplo, lo que les decía, lo del Apocalipsis. Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo así? O sea, y dragón, y dónde en este tiempo no hay dragones, en fin, etcétera. No, nos habla de una manera simbólica. Al final les daré un tiempito para hacer preguntas y poderles responder. Cuarto error, subjetivismo espiritual. Dios me dijo, sin base textual. Es importante que nosotros comprendamos. Mire, en esta época se ve tanta manipulación, aún incluso han metido hasta política. Es que eso es tremendo. Dios puede poner gente en lugares de preeminencia. Encontramos a Daniel, encontramos a José, pero esta gente tuvo que prepararse y tuvo que andar en la voluntad de Dios y tuvo que ser fiel a Dios. ¿Pero qué encontramos? Muchas veces encontramos que aún grupos de ministros y demás en las redes sociales más parece fortines políticos que casas ministeriales. Nosotros debemos entender las cosas y no dejarnos desenfrenar por ahí. El quinto punto, la fragmentación teológica. No ver la unidad de la escritura. Nosotros debemos basarnos en la Biblia. De hecho, la base de toda teología es la Biblia. Y el que se salga de ahí está saliéndose de todo fundamento de la teología. ¿Por qué? Porque la teología es el estudio de Dios y sus atributos. Continuemos. Mira, estas últimas diapositivas que vamos a ver son bastante profundas y aquí quiero que entendamos todo este asunto. ¿Por qué? Porque hablar del círculo hermenéutico no es fácil, pero nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo a entender todo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar de una manera tan poderosa y tan sencilla. Nosotros aquí vamos a adentrarnos en conceptos más importantes. Entender es un proceso en un momento. Y entonces, quiero que entendamos esto. La verdad se descubre en el proceso. Y aquí encontramos en esta imagen
contexto histórico, idiomas literarios, cultura y costumbres. Pero entendamos que el círculo hermenéutico, ¿qué es? Es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender la escritura, ojo aquí, que nos ayuda a entender la escritura, que no es algo instantáneo, sino un proceso continuo que transforma. Y la estructura de este círculo es esto: parte todo. O sea, cojo un pedacito y desde ese pedacito sincrónico me lo lleva a lo diacrónico. Cómo fue su evolución y demás, y puedo conocer y entender con más amplitud. Luego, el texto, contexto y texto. El texto, por ejemplo, cogemos el libro de Juan, el Evangelio de Juan. El texto, lo que nos está dando a conocer. Juan es claro porque da a conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y es el Evangelio conocido como el Evangelio de los signos. Todos los milagros y demás que hace ya no son señales, sino signos. ¿Ya? Y entonces habla acerca del Evangelio del discípulo amado. Entonces nosotros entendemos la relación, el amor que tuvo con el Hijo de Dios, ese amor espiritual, lo lleva a tener una revelación tan profunda que incluso incluso escribe el libro de Apocalipsis. Es algo poderoso, ¿ya? Y que maneja la literatura apocalíptica, que se sale de todos los cánones. Es una cosa seria, una literatura bastante espesa, que nos va a llevar a entender de que a pesar de todas las circunstancias y demás, Dios tiene el control de las cosas y que Él le promete a su pueblo liberarlo y sacarlo de toda esclavitud, librarlo de sus enemigos, y que viene a sojuzgar la tierra y a bendecir a su pueblo. Ahora, cogemos ese texto, cogemos el contexto, que era lo que estaba viviendo Juan en esa época. Estaban siendo perseguidos, estaba en una cosa seria, tenaz. O sea, el contexto era durísimo. A nivel sociocultural, religioso y político era bastante fuerte. Y nuevamente nos lleva al texto. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender todo eso, empezamos a encontrar y a entender el significado de lo que Juan quiso decirle a las iglesias. Lo que le quiso decir a los creyentes del primer siglo, aquellos cristianos, aquella comunidad primitiva, la cual está siendo edificada y que está en persecución, porque una de las metodologías que Dios utiliza para que la iglesia crezca es la persecución. Entonces, nosotros entendemos que la comprensión previa lleva a una comprensión nueva. La dinámica que maneja el círculo hermenéutico es que nos llega o nos llegó al texto con una comprensión. O sea, nosotros no llegamos así porque así. Ya hemos comprendido un poquito algo de la palabra de Dios. O sea, ya venimos que en la parte educativa se manejaría así. La parte constructivista o el método constructivista, que uno parte a generar conocimiento nuevo, a construir conocimiento nuevo a raíz del conocimiento que ya trae cada estudiante. El segundo punto, el texto confronta esa precomprensión. Entonces, ahí es donde empieza a generar estructuras nuevas y a romper estructuras viejas. Y ahí tiene mucho que ver con la metodología constructivista a nivel educativo. Tercero, reformulo mi entendimiento. Dices, ay, no, pero es que yo había entendido esto anteriormente, pero qué equivocado que estaba. Mira que esto aquí es diferente. Y yo creo que a muchos nos pasó. Nosotros decíamos que la bestia, aquella bestia con esta mujer ramera que aparecía, y todos decían, no, es la iglesia católica. Y cuando uno va y se acerca, es totalmente diferente. Entonces uno dice, bueno, o sea, y yo pensaba que era esto. Y llega Dios y dice, no, no es eso. Por eso es que antiguamente, una perla ahí en medio de esta conferencia, antiguamente escribían en clave. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Entonces, solamente aquellos que comprendían el contexto y demás, la historia de su cultura y demás,
entonces empezaban a poder entender lo que estaban escritos en cada epístola y demás. Como cuarto punto de la dinámica del círculo hermenéutico, regreso al texto con mayor profundidad. Miren cómo nos lleva. Primero dice que nos acercamos con un preconceptos. Luego nos lleva a que esos preconceptos son confrontados por el texto. Luego nos lleva a ¿qué? A reformular nuestro entendimiento. A entender, decir, bueno, sí, me equivoqué, ¿verdad? Ve, qué tremendo. Y por último nos lleva nuevamente al texto con mayor profundidad. Logra que podamos entender con más profundidad las cosas. Y entonces la clave del círculo no es un círculo vicioso, es un círculo de profundización. La revelación no cambia, pero mi comprensión sí debe transformarse. Porque no se trata solo de leer la Biblia, sino de dejar que la palabra nos lea, nos confronte y nos transforme. Mire cómo es de poderoso. Ahora, cuando nosotros utilizamos el círculo hermenéutico, llegamos a un punto tal de una comprensión tan profunda que nos lleva literal a un nivel exegético. Ahora, con esta diapositiva terminamos. Por favor, presten atención. Aquí nos está ayudando a comprender con la imagen todo lo que hemos venido a hablar. Un hombre está leyendo la Biblia, de la Biblia está saliendo luz. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el Señor, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrea mis caminos. Esa Biblia se nota que ha sido resaltada, que ha sido estudiada, y está este hombre ahí meditando, 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 meditando. Y Dios le mandó a Josué. Josué 1:8 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque es necesario de que estudies mi palabra y la apliques, y entonces te pondré como cabeza y no como cola. Y entonces nosotros encontramos que dentro de todo este círculo hermenéutico hay autores como Dietrich Bonhoeffer, que nos habla acerca de la verdad debe revivirse, no solo conocerse. James K. A. Smith, no somos solo pensadores, somos formados por prácticas. No basta entender, sino en vivir la palabra de Dios, que nos lleva a una transformación poderosa, porque la verdad nos transforma. No solamente nos cambia, sino que nos transforma. Recuerda eso. Y es importante que nosotros entendamos. Uno de los autores que cité, Bonhoeffer, él era alemán. Y él, por ayudar al pueblo de Dios en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, fue llevado a los campos de concentración. Y faltando un mes o menos para que Alemania caiga, los mismos alemanes lo asesinaron en un campo de concentración porque no quiso negar a Jesús y no quiso dejar la práctica de ayudar a los judíos. Bonhoeffer lo hacía, era por eso, porque creía en Jesús y por ayudar a los judíos perdió la vida. Entonces mire cómo es esto. Hay coherencia, hay profundidad. Él sabía lo que estaba pasando. Ahora, interpretar para vivir, de la exégesis a la transformación. Y entonces nos van a mencionar 3 niveles. El primero, comprender correctamente. ¿Qué dice el texto realmente? Segundo, interpretar responsablemente. ¿Qué significó su contexto? El tercero, aplicar coherentemente. ¿Qué implica hoy sin traicionar el texto original? Entonces, vamos así. Lo vamos a explicar más fácil. Mente que entiende, corazón que responde, vida que obedece, como resultado, transformación que perdura.
Porque una mala interpretación produce una mala teología. Una mala teología produce una mala manera de vivir. No se trata de leer la Biblia y decir, yo pienso, yo creo, yo esto. No. Se trata de permitir que la palabra nos lea, nos confronte y nos transforme. Porque la verdad no solo se entiende, se vive. Y al vivirla, se convierte en destino. Y entonces encontramos a este hombre que está leyendo la palabra de Dios y está caminando hacia la cruz, hacia donde está el Dios viviente, ese sol resplandeciente, porque el mismo Dios nos llama hacia la luz en medio de las tinieblas. Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios.